¿Qué onda? Estúpida. No podés hacerlo. ¿Qué mierda te pasa? Chicos, les juro que pongo aceptar la solicitud y no me... No puedo aceptarlo, no sé qué pasa, no me deja transmitir. Esto a Eve no le pasa. Esto a Eve no le pasa. Bueno, ya arrancamos, ya arrancamos. Te va a parecer así, dicen. A ver. A ver. Ahí puse, Fundación Huésped. Me llené de pelos. ¡Ay, Hola, por fin! ¿cómo estás? Lucas, soy mi vieja. No No, te boludo. preocupes, fue. Pero ponía como tocaba donde decía Fundación Huésped y no me dejaba. Bueno, nada. Por eso Bueno, esto lo hace Eve, ¿viste? Yo soy media no, soy bastante estúpida. Hola, no, pero Lucas. tiene mucha mano, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo andas? Tienen mucha mano los vivos. Yo los estuve viendo en estos días y la verdad que están bastante cancheras las dos para los vivos. Sí, sí, pero Eve es la que maneja todo lo de compartirlo, de guardarlo, de todo eso. Yo no tengo ni la más puta idea. Bueno, un placer conocerte. Yo te vi Igualmente. gracias, yo te vi en una charla que me llevó Eve a un evento, así que para mí es un Es placer y un verdad. honor poder transmitir con No, vos, no, qué ¿no? honor, ¿no? La cuestión es que está buenísimo todo lo que estuvieron pensando, todo lo que estuvieron haciendo, cómo surgió. También la idea de esta gestión de contacto también que con Neve venimos trabajando desde el año pasado, con todo lo que Sí. tiene que ver con su pronto en el trabajo en fútbol femenino. Entonces estuvo muy, muy, muy bueno. Y aparte tiene una Sí. llegada que es bastante piola. Está súper piola la Sí, llegada que tiene. sí, y aparte está bueno que desde el humor y desde compartir historias con la gente hayan salido estas cosas tan naturales que a veces son tabú y que yo tengo 40 pirulos, aunque parezco 18, pero 40 tenés, tengo 40 ¿en pirulos y serio? una nena, sí, y una nena de 6. Y la verdad que me di Sí, sí, cuenta, sí. leyendo los mails, que estoy bastante desinformada. ¿No? De cosas que uno vivió, o de la poca educación sexual que tuvimos, desde nuestra familia, de nuestras casas. Viste, mi mamá cuando, para referirse a la palabra, no sé, coger, te dice, ¿hiciste eso? ¿Viste? Entonces es como La cochinada, ¿hiciste la esta cochinita, porquería? claro. Ella te dice, cuídate, tomás las anticonceptivas, pero no sabe ni siquiera, o sea, no, desconoce un montón de cosas y uno se crió con un poco eso y trata de informarse, pero a veces la información es desinformación, ¿viste? Entonces está bueno Sí, todo sí, lo que sí. surgió a partir de esto. Sí. Y Yo, yo creo que lo que está bueno es empezar a entender que estamos, más que nada a nivel personal, individual, y para cada uno, para cada una, para cada una, pero también para quienes tengan hijes, o para quienes tengan hermanos, o para quienes tienen parejas. Siempre es bueno la información. Después cada uno ve qué quiere hacer con la información, ¿no? obvio, Pero la por información supuesto. está mala. Y la información que está buena, que es como para tener en cuenta, en la que nosotros nos basamos, está basada en leyes. Y el estar basado en leyes quiere decir que tenemos un aval en cuanto a que si tienen que empezar a ejercer derechos, que son los derechos sexuales y reproductivos, para esto, para empezar a conocer, para empezar a informarnos, sobre todo para empezar a tener una vida sexual libre, plena, autónoma y basada en el placer. Basada en el Sí, placer, basada en la conciencia de la toma de decisión, y es interesante cada vez más informarse, preguntarse, nunca seguro. es tarde. Y hablando, Lucas, de los hijos, de las hijas, ¿a qué edad empezamos a hablarles, a informarles cómo tienen que cuidarse? Bueno, está llegando el momento en que se empiezan a despertar sexualmente, obviamente que empiezan de chiquititos a despertarse sexualmente, pero digo en la actividad sexual, me refiero. ¿Cuándo empezamos a hablarles, a informarles? Empezaste tranqui, digamos, ¿no? Empezaste light. Arranqué light. Empezaste muy, muy light. Está buena la pregunta porque, así como recién hablaba de que estamos basados en leyes y para promover derechos y demás, nosotros en Argentina tenemos una ley, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que lo que implica esta ley es que todas las personas que están en edad de transición escolar, es decir,
inicial, primaria, secundaria y formación docente, tienen que atravesar por contenidos y por visiones y por perspectiva de promoción de derechos y promoción en cuanto a la vida y la sexualidad de las personas. ¿A qué remite esto? La sexualidad de las personas es desde el momento que nacemos hasta que nos morimos. Sí. Claramente, todo es gradual, no, la información o las vivencias no son las mismas de las que nos pasan cuando somos niñes a que cuando somos adolescentes o adultos. Entonces, la propuesta es, ¿cuándo hablar de sexualidad con personas, con gente, con niñes, con adolescentes, con jóvenes? Siempre, en cualquier momento. Uh-huh. ¿Por qué? Lo que sí hay que tener en cuenta es esta información gradual, ¿no? Porque claramente lo que nos propone trabajar educación sexual, por ejemplo, en niñes en edad de jardín, va más apuntado a lo que tiene que ver con el conocimiento del cuerpo, va Claro. más que nada a la autonomía, al cuidado, Claro. a la idea de los objetos, Pero a la cuando idea se de acerca conocer a la actividad a sexual. la primera vez, ¿no? Exacto. Cuando se empieza en la adolescencia es el espacio en el cual empezamos a descubrir que nos pasan cosas por el cuerpo. Sí. En realidad siempre tenemos esa referencia. Lo que tenemos que tener en claro es que no hay una edad fija o determinada en la cual uno tenga que decidir en qué momento es ideal o necesario empezar a tener relaciones sexuales o prácticas sexuales. Vamos a hablar de prácticas sexuales. Sí. Porque las prácticas no solamente implican la penetración, sino Exacto. que implica las prácticas un mundo bastante más amplio, ¿no? Ahí arranco con, Entonces, con las preguntas, perdón que te interrumpa, me mata la ansiedad, por favor. que Tenemos que empiezan, tener beneficio de la sociedad. empiezan las preguntas con el tema de, por ejemplo, una relación sexual sin penetración. Y acá hay un montón de preguntas que mandaron con respecto a eso. Por ejemplo, el otro día nos mandaron un mail y una chica dice, bueno, y estábamos en el auto y de repente le hago un petinato, o sea, le hace sexo oral. Entonces una de las chicas pone, ¿pero sin forro? La pregunta es, Claro. ¿hay preservativos para realizar el sexo oral? Es de público conocimiento y demás, hasta están saborizados y un montón de cositas. Ahora, si yo le hago sexo oral antes de la relación sexual a un pibe o a una piba, ¿no? ¿Qué riesgos tengo de contagiarme y qué? Claro. Bien, está bueno también porque podemos linkear con lo que hablábamos recién en el sentido de empezar, de cuándo empezar a tener relaciones sexuales. Hay que empezar a cuidar, cuando empezamos a tener relaciones sexuales es necesario tener consideración que el preservativo que se coloca en los penes hasta ahora es el único método efectivo que nos previene de embarazos y de infección de transmisión sexual, y después están los métodos anticonceptivos que solamente previenen embarazos. Sí, como las pastillas anticonceptivas. Exactamente, sí. Pastillas anticonceptivas, DIU, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, lo necesario para entender es que hasta ahora el preservativo es el único método que nos previene de las dos cosas. ¿Para qué es necesario el preservativo? El preservativo es necesario para cualquier tipo de relación sexual, ya sea oral, anal o vaginal, sí. Desde el inicio de la relación, antes que haya contacto de la boca con algún fluido, ya sea fluido vaginal o líquido preseminal o semen, sí. Porque lo ideal es tratar de prevenir todas las infecciones de transmisión sexual. Infecciones de transmisión sexual está el VIH y otras más que son HPV, hepatitis, sífilis, gonorrea, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si lo hago sin preservativo, ¿podría contagiarme algo de esto? Podrías, y lo ideal siempre es entender que el preservativo no solamente aplica la responsabilidad a la persona con pene, sino que el preservativo lo tenemos que llevar todas las personas siempre, en cualquier momento. Una, porque no sabes en qué momento te puede llegar a tocar alguna práctica sexual random, vas por la calle, tucu, te levantás a alguien, pinta. Sí. Bueno, siempre es necesario tener más de un preservativo cerca, porque inclusive también está bueno entender que hay que usar un preservativo por cada tipo de relación que haya. ¿Y cómo es más eso? Allá que en este momento, ¿cómo es eso? Tenés que usar
Si en un momento de lujuria, amor, pasión y desenfreno querés tener sexo oral y sexo vaginal, tenés que usar un preservativo para el sexo oral y otro para el sexo vaginal. Lo ideal, lo recomendable y lo esperable es que no usen el mismo preservativo para las prácticas sexuales. Ah, ok, o sea, y sexo, eso también se mete todo ahí. Sexo anal, lo sacás, después vaginal. Exactamente. Se usa un preservativo por cada tipo de relación. Lo ideal, cuando tengan prácticas sexuales que implique penetración, ya sea vaginal u oral, siempre es recomendable usar lubricantes. Lubricantes en base al agua. Cuanta más lubricación, va a ser más placentero y va a ser van a tener más relajo en cuanto a disfrutar y el placer. Mirá, Entonces siempre es nunca necesario usé, mucha ¿eh? lubricación. Yo nunca No, usé, bueno, nunca, nunca tuve el tarrito. siempre es Escúchame. necesario tener. Hace un tiempo recomendábamos la saliva, pero en el contexto en el cual estamos de COVID y de que la saliva es un fluido en el cual se puede llegar a contagiar y transmitir el COVID, lo ideal es usar siempre lubricantes. Para que tengamos en cuenta los lubricantes y los preservativos, así como hablábamos de derechos, podemos retirarlos gratis, Ajá, ¿sí? ¿te los dan Podemos gratis? retirarlos gratis. Los dan gratis, se retiran gratis. Se retiran gratis en centros de salud públicos o en organizaciones. Hay un montón de organizaciones que no necesariamente tengan una posta de salud, pero sí tienen trabajos en promotores de salud, o postas de salud, o talleres y demás, y tienen un dispenser con preservativo. Ok, Lo no ideal así, para saber de esto, lo ideal sí, para saber de esto es que, retomando también lo de las relaciones de adolescentes y de la primera vez, si un adolescente o un adolescente se acerca a un centro de salud o un hospital o una salita y quiere retirar preservativos, está en todo su derecho a pedir que le den la cantidad de preservativos que necesite sin ningún tipo de impedimento. Ni tampoco con la utilización de un adulto o adulte, claro. ni con recetas, con nada. Es ir a retirar preservativos Te y hago una lubricantes. consulta. Esos preservativos que dan, ¿es cierto que son de mala calidad? No, en realidad los preservativos, más que la calidad, siempre se remite a cómo se usa. Ajá, Generalmente la mayoría de las veces que se sale o se pincha es porque no tenemos en cuenta un montón de cosas. Es un montón de cosas son las que a veces nos ganan la calentura y no las tenemos en cuenta. claro. Hay que tomarse El el no uso tiempo para chequear. es una paja, ¿no? Literal, Sí, es una sí, es paja, una paja literal. pero son microsegundos que es, por ejemplo, mirar la fecha de vencimiento, ¿sí? Que Claro. siempre tienen fecha de vencimiento los preservativos. Fijarse que tenga aire. Si tiene aire, quiere decir que están muy bien sellados, que adentro no están pinchados, que no están secos. Y después ver cómo la abrís. Al abrirlo hay que tener cuidado porque no hay que usar los dientes. Para eso están las ranuras. Las ranuras de los preservativos son ideales para abrirlo con los dedos directamente. Claro, hice Y se abre. todo mal hasta ahora. Escúchame, escúchame. Y si una de las preguntas fue, si tengo, justo estoy teniendo la relación y de repente, que a mí me pasó, el pibe termina y te queda el preservativo adentro. ¿Qué onda? Lo, lo ideal ahí es tratar de lo antes posible sacárselo el preservativo, que puede ser que quede en la vagina o en el ano, ¿sí? Puede quedar en las dos partes. O Claro. inclusive también se puede llegar a romper. En el caso que se rompa o se salga, lo ideal puede llegar a romperse. Lo ideal siempre es acudir lo antes posible a un centro de salud público antes de las 72 horas para que esa persona que tuvo esa situación de riesgo pueda tener lo que llamamos cóctel de emergencia, que aplica una cantidad o un tratamiento por un tiempo prolongado para que pueda evitar algún tipo de infección o transmisión sexual y un embarazo. Ah, ok. Entonces, lo ideal es que puedan acercarse al centro de salud público o al centro de salud más cercano que tenga, que también es gratuito, Sí. para tenerlo en cuenta. Y la cuestión es que se lo tienen que aconsejar y después, en el plazo de un mes, después de esa relación, que falló el preservativo, que quedó adentro o que se salió, lo que se recomienda es que se hagan el test de VIH. Como para quitar todas las dudas que no haya pasado nada en ese momento. Con respecto al VIH preguntaron,
¿cuánto tiempo tiene que pasar para que te dé el resultado del análisis del VIH? Eso es justamente lo que te comentaba recién, lo que se suele llamar periodo ventana, es un tiempo en el que se tiene que esperar para que se detecte el VIH en los test que se realizan. Hay maneras de hacerse el test que son el test rápido, que es con un pinchazo, y a los 20 minutos te dan el resultado, y el otro es la extracción de sangre, y en 15-20 minutos, 15-20 días te dan el resultado. Los dos tienen la misma efectividad, algunos tienen un dispositivo, otros tienen otro, y lo que sí hay que esperar es un mes. Un mes. Si yo hoy tuve relaciones sexuales y no me cuidé, o se rompió el preservativo, y voy mañana a querer hacerme el test, me va a detectar lo que yo hice un mes antes. Para que me detecte lo que pasó hoy en esta relación que se rompió el preservativo, tengo que esperar un mes. Si el hombre le practica sexo oral a la mujer, ¿puede adquirir VIH? Estás salada con las preguntas. Bueno, es lo que preguntó la gente. Igual yo también quiero saber. Y está muy bien. Me parece fantástico. Sí, se puede, porque en los fluidos vaginales, hay algunos fluidos en los cuales llamamos fluidos sexuales, en los que se pueden transmitir ciertas infecciones de transmisión sexual. Uno de esos son los fluidos vaginales. Los otros son el líquido preseminal, que ¿sabes lo que es el líquido preseminal? ¿Escuchaste hablar del líquido preseminal? Sí, lo que le sale antes de, cuando le estás ahí haciendo todo calentón, así que le empieza... Exactamente. El líquido preseminal es un líquido, es un fluido que a veces tiene color, a veces no, a veces es en mucha cantidad, a veces no, pero es un fluido que también hay que tener cuidado y prevención de no tener contacto directo con... en cualquier momento va a aparecer una pantera, no se asusten, es mi gata que se subió a la mesa. Ahora viene el mío, ahora va a venir el mío, no te preocupes. Y la cuestión es que hay que tener cuidado con el fluido vaginal, el presemen y el semen. ¿Sí? Cuando hablamos de fluidos de transmisión sexual, con todo eso, con lo cual se recomienda que para el sexo oral, tanto en la vagina o en el ano, se realice un campo de látex. ¿Escuchaste hablar del campo de látex? No, ¿qué es eso? A ver. ¿Qué es eso? Y ahí aparece... Me enfilmo si la cámara. Apareció la pantera. La pantera. Me dicen. Un campo de látex es una membrana que se utiliza para realizar sexo oral en el ano o la vagina para evitar el contacto directo con estos fluidos y que haya menos riesgo y que no haya riesgo de infección de transmisión sexual. Se puede utilizar para el sexo oral o también para frotarse las vulvas en el caso de que tengan a realizar esa práctica. Pero, ¿cómo se hace? ¿Qué se hace? Adelante. Ese artefacto que estás diciendo, o sea, ese preservativo, digamos, ese dispositivo, es muy caro. Es muy caro, pero se puede hacer con un preservativo para pene, que yo ya lo tengo, que yo te lo voy a mostrar ahora, como en un hágalo usted misma. Dale, no, a ver. obvio, sí que te lo voy a mostrar. Claro, porque ¿qué es? Está bueno saber porque, por ejemplo, estamos hablando de pene y vagina, pero una relación de mujer-mujer, digo, también se pueden contagiar, por ejemplo, VIH o VPH o cualquier otra enfermedad. ¿Cómo hacemos las mujeres para cuidarnos? Y en realidad es también para tenerlo necesario en varias prácticas, es en el sexo oral, en la vagina o en el ano, porque también es necesario tenerlo en cuenta para cuidarse en el sexo oral en el ano, y para cuando personas con vulva deciden tener frotamiento. Bueno, te puedo explicar, se abre el preservativo. Antes nos fijamos todo lo que comenté antes, fecha de vencimiento, que tenga aire, dónde lo conseguimos y demás. Y no abrir con los dientes. Y no abrir con los dientes. Lo desenrollamos. ¿Se ve ahí? Sí, ¿no? Sí. Lo desenrollamos. Sí. Lo estiramos. Lo estiramos, lo desenrollamos. Esto es un preservativo. Que el preservativo, para que tengamos en cuenta, entra en cualquier... El preservativo nominal, es decir, el que nos venden, que compramos o que retiramos gratis, entra en cualquier tamaño de pene, ¿sí?
Ok. Como hago un paréntesis, porque es necesario, porque quizás acá veamos que tiene esta longitud o este tamaño y es re chiquitito. No, entra en cualquier tamaño de Yo eso pelo. no lo veo chiquitito, papá. No sé si el hambre que tengo del COVID y la cuarentena, pero yo eso lo veo como una cena. Es la abstinencia. Es la... Entonces, lo desenrollamos. Esta parte de abajo, este aro, se lo sacamos con los dedos. Se lo sacamos. Sí. Y esta parte, y lo que nos queda, lo tratamos de partir por la mitad. Todo con los dedos. Todo con los dedos. Sí. Y si contaste el tiempo, no tardé tanto. No. Y esto se coloca sobre el ano o la vulva y se practica sexo oral. Ok. Mira, me estás viendo a través de De un forro. porro. Un campo de látex. Muy... qué datazo que el acabas campo de de tirar, ¿eh? Generalmente el campo de látex, no generalmente, pero para también quitarse un poco los miedos, se pueden conseguir en algunos sex shops. Son un poco caras, pero se los pueden conseguir. Y si a Escúchame. algunos les da cosa el látex, Sí. también hay preservativos saborizados, que para que sepan, los preservativos saborizados vienen con un polvo que se activa el sabor cuando uno utiliza la saliva. Entonces también pueden utilizar un preservativo para sexo oral, para hacer el campo de látex. Ahora, eso que estás armando, este látex del futuro espectacular, se te puede correr. ¿Cómo haces para sostenerlo? Sí, lo ideal es tratar de tener, acá porque lo estoy haciendo en el aire, ¿no? Sí, Pero tratamos de entender que del otro lado va a haber una parte del cuerpo que lo que tenemos que hacer es tratar de que de que no quede se corra y fijo. se adhiera también un poco, que quede Claro. fijo, totalmente. Ahí Una vez que vos lo preguntan, apretás. Sí, adelante. ahí preguntan si se disfruta de la misma manera. Por supuesto que claro que sí. La cuestión es entender que tener una práctica sexual responsable y cuidada y experimentando también, porque esto es experimentación pura. Obvio. Esto es ¿Qué te parece? experimentación. De encima que querés que te baldee en el patio, haces un campo de látex. Entonces, Claro. es súper interesante y es como empezar a tener un poco de concepción también de que estamos previniendo un montón de infecciones. Sí. Yo creo que hay que tener en cuenta eso. Estamos previniendo infecciones de transmisión sexual, Sí. que la mayoría tienen tratamiento, algunos tienen cura, pero es evitar eso, llegar a una infección, llegar a un diagnóstico, llegar a unos síntomas, tener Ok. una vida sexual más responsable. Sí, y vivir más tranquila también, ¿no? Hablando de transmisiones sexuales, o sea, estos virus, estas infecciones, hablemos del VPH o HPV, como yo lo conocía. ¿Cómo evito? Evito, ya quedó claro que evito contagiarme el VPH usando preservativos. Ahora estuve leyendo por ahí que también se transmite besando solamente, según el grado de contagio del virus que tenga esa persona. ¿Eso es cierto? Es ahí, pero tampoco es como, sí, pero tampoco es como para generar Claro. el pánico o el caos de no chapamos más a nadie, porque No. inclusive ahora ya no podemos chapar a nadie por el COVID, por lo menos quienes estamos en soltería, no podemos andar chapando gente por la vida. Sí. Es lo ideal en cuanto a HPV, y porque afecta más que nada a los cuerpos que tienen vulva, siempre lo ideal es seguir los tratamientos y seguir los controles con ginecólogos, con ginecólogas, Sí. para estar constantemente en control y al día de cómo están sus estudios. ¿Cómo se previene? Usando preservativo. Partamos de la base, usar preservativo nos previene de todas las infecciones de transmisión sexual. Hay particularidades que hacen que algunas se puedan infectar por ciertas vías, pero son muy mínimas, son muy pocas y tienen que haber muchas particularidades. Entonces, lo efectivo, lo real, lo concreto es tener una buena concepción de controles ginecológicos o controles médicos en general, Sí. sabiendo que todas las personas teniendo o no alguna infección o algún tipo de diagnóstico, siempre es necesario que tengamos controles, varones, mujeres, diversidades en general.
Sí, Lo ideal siempre es hacerse los chequeos, es hacerse un control, es detectar las cosas a tiempo. sí, ir al médico, básicamente, las mujeres aparte haciéndonos el PAP, la colpo y mirándote el útero, si vos tenés BPH, que podés tenerlo y no saberlo, te pueden encontrar Ujú. con un PAP, una colpo y demás, y esto se lo pregunté a mi ginecólogo antes de hablar con vos, te pueden hacer un estudio microscópico del útero y ahí ver si tenés algún tipo de verruguita y demás, y eso se trata, son las Exactamente, excepciones las que se contagian en un sanitario, por ejemplo. Sí te podés contagiar en un sanitario, totalmente. pero son excepciones. Es mayormente de transmisión Es que eso, sexual. es que esa es la cuestión, hay que tener en cuenta que hay excepciones y hay particularidades y todos los cuerpos son distintos. Sí, Entonces, pero lo ideal siempre es la detección a tiempo, es el diagnóstico, el control y el no tenerle miedo a los controles. Al sí, contrario, tiene que ser algo cotidiano, o exacto. no cotidiano, no, pero tiene que ser algo como que lo que tengamos constantemente en la agenda. Sí. Saber que al menos 2 veces al año tenemos que hacernos un chequeo. Y hay una vacuna que está en el calendario, que vos podés ir gratis a dártela. ¿Me equivoco? A los 11 años. ¿De los 11 hasta qué edad? En realidad es hasta los 11, pero la cuestión es que después Ah, también hay particularidades. hasta los Sí, 11. también hay particularidades en ese sentido también. Y lo que está bueno en todo lo que es en temática de BPH, em, hay una sección en la página de la fundación que es específico sobre BPH, Ok, en la cual inclusive también, más allá de saber quiénes están aptos o no, o quiénes entran dentro de la vacunación, cuáles son los síntomas, cuáles son los métodos preventivos, lo ideal y lo que está como lineal siempre es, como decimos concretamente, no te guías tampoco por todo lo que dice Internet, sino no, que no, quien no, siempre va a no. tener la última palabra, sino quien va a tener siempre la decisión final es un El médico, un médico, profesional exacto. y unos estudios que avalen eso. Ahora, si yo me vacuno, me vacunaron hasta los 11, ¿puedo contraer HPV? ¿Cómo? Si yo me Ay, vacuné, perdón. por ejemplo, yo vacuno a mi nena antes de los 11 años, ¿mi nena puede contraer HPV después de eso? ¿O te estoy ya hurgando en un tema que... Estás jugando en un espacio bastante candente Ok, que también es bastante particular porque me parece que es interesante el miedo del HPV y tener conciencia del HPV porque trae muchas consecuencias para las mujeres y para quienes tienen vulva. Creo que es exacto. súper interesante la charla de HPV, pero es un mundo aparte y es un mundo que no hay que tenerle miedo, pero sí hay que tener precaución y hay que tener prevención. Ok, Lo esencial siempre es los controles ante cualquier síntoma o diagnóstico o reflejo en el cuerpo que sepamos que es extraño, raro, nuevo y que no se, que pudimos haber tenido algún tipo de situación de riesgo o no, siempre es aconsejable acudir a un profesional de la salud. Siempre, esto queda siempre, claro siempre. para todas las que están preguntando acá. Y si me di cuál cepa y la segunda vacuna y todo eso, pregúntenselo al médico, al toque duda, hola, che, mirá, yo lo voy a hacer con mi ginecólogo, le voy a preguntar todo para mi hija, todo, yo ya no me la di, no me la puedo dar, o sea, creo que no existía cuando yo era pequeña, me parece. Esto es algo que pusieron en el calendario de vacunación y está buenísimo que lo aprovechemos, que no nos olvidemos, Está que lo anotemos. como todas las vacunas que también están disponibles, ¿no? Como todas las vacunas que están disponibles y como los preservativos y como los Exacto, lubricantes y como el sí. testeo y como los métodos anticonceptivos. O sea, tenemos un montón de disponibilidad gratuita, garantizada por el Estado, que quizás no las solemos aprovechar, no las conocemos. Y está bueno empezar a conocerlas para demandarlas. En Sí, el caso que funcione. no las conocemos porque quizás no se habla tanto, no nos informan tanto de eso, ¿no? O sea, no estoy hablando de tu fundación, ¿entendés? Que se dedican a esto, No, que luchan incansablemente para, pero me parece que no es un tema que se aborde tanto en las familias, estoy hablando de la mía, ¿no? Básicamente. Que a veces es un tema tabú, viste que yo tengo amigas que tienen nenas de 12 años y no le hablan de menstruación, de cosas que vos decís, no puedo creer que en el 2020, pero hay muchas personas así. Me contó Eve una anécdota que vos le explicabas a alguien cómo usar el preservativo
y como era una chica, lo hiciste con una escoba y le pusiste el preservativo en la escoba. Escuchen esto porque es genial. Le puso Lucas el preservativo en la escoba para enseñarle a la chica cómo ponerlo, cómo usarlo. Y al tiempo la volviste a ver, la chica estaba embarazada y dijo, pero yo se lo puse a la escoba. Es espectacular. O sea, la realidad supera la ficción. Como hay gente que piensa que las pastillas anticonceptivas, yo tengo una amiga que se ha tomado una pastilla pensando que al momento de la relación esa pastilla la cubría de, por ejemplo, un embarazo. Y obviamente que quedó embarazada. Pero Claro. uno dice, ay, dale, eso no existe. Sí, hay Sí, gente que existe un piensa eso. montón. Sí. Hay un montón de mitos, inclusive está bueno porque llegaron un montón de mitos, hablando también en relación a eso, es el mito de eyacular afuera, ¿no? El mito del acabar afuera, el mito de tengamos relaciones sexuales sin cuidarnos y no hay Ajá, problema, acabo afuera, sí, no sé, en uf, la cara, en el pecho o en donde cualquier otro sea. lugar, entonces no hay riesgo. No, hay mucho riesgo, no, no es conveniente, no está bueno. Después también está el tema de eh, esto que decías vos de las pastillas, que lo ideal es entender que los métodos anticonceptivos tienen que estar indicados, adecuados y garantizados por un profesional de la salud. No es Claro, que vos podés tomar pastilla porque a tu amiga le funcionó y como le funcionó a ella también te va a vos lo funcionar a vos. tomás, No, no claro. sabés. Sí, 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 hay No que ir a un sabés. La médico, hay cuestión que es preguntar. hay que preguntar, hay que detectar, hay que saber cómo está el cuerpo de cada uno para saber qué es lo recomendable y qué es lo necesario, qué es lo conveniente. Sí. Entonces, también está el mito de... hoy leí que llegó acerca de qué pasaba esto, si tenías relaciones sexuales sin cuidarte, te acababan adentro y para evitar cualquier tipo de infección o de embarazo, se echaban un chorro de soda. Dale. No, eso ¿Cómo se nos echaban llegó como que la pregunta. agarraban un sifón y le daban así? ¿Adentro de la Yo soy, chota? yo soy fanático de la soda encima y me dio como un poco de impresión como mandarme soda Me por todos estás lados. jodiendo, ¿en serio? No, no te estoy jodiendo, pero me parece necesario también entenderlo porque son mitos que se construyen en torno a la sexualidad también, que son por miedos o que son por desconocimiento y que es por mala información. Dios mío, qué Entonces, miedo. no, inclusive estuvo bueno porque lo comentaba como algo que lo tenía como una verdad en una comunidad de adolescentes. Claro, y Entonces, eso esos se va mitos, trasladando. totalmente. Andá a Claro. ser de dónde vino hasta que se pudo Sí, se dio cuenta llegar a esto. que la soda en la Cheicor no te salva de nada. Otro de los mitos es la lactancia amenorrea, que como soy puerperia, estoy dando la teta y no menstruo, no tengo ningún riesgo de tener relaciones sexuales sin cuidarme. No, puede haber riesgo de que puedas quedar embarazada. Y ni hablar de los Hay muchos. contagios. Y ni hablar de... Eso es un tema también súper interesante que apareció. Cómo se negocia o cómo se usa o cuándo se usa y cuándo no en relaciones en parejas estables y ya de muchos años, ¿no? Eso, De mucho ¿qué? tiempo. Yo estoy en pareja, por ejemplo, ¿no? Hace muchos años. O me puse en pareja, no hagamos muchos años. Me puse en pareja, ya 3, 4 meses, ya estoy, ay, estoy enamorada. Y el te dice, me quiero sacar el forro porque me molesta. Y vos le decís, sí, a mí también. ¿Qué tengo que Ah. hacer antes de manera responsable? No digo, bueno, a ver, nos ponemos de acuerdo, dale, el momento de sacar, no, saquemos el forro, que yo ya fue. ¿Qué hay que hacer antes de eso? Primero entender que es una decisión absolutamente individual, personal, y obviamente que se negocia con las personas que están involucradas, o sea, con la pareja o con nuestras parejas sexuales. Después entender que así como está la posibilidad de asignarle más placer a eso, también tenés más riesgo. ¿Por Claro. qué? No es por generar dudas, sino porque yo puedo tener confianza y depositar confianza en una persona en el momento en el que estamos en la intimidad y en el momento en el que estamos juntos, juntas, juntes. Cuando Las no personas estamos con ellos. puede ser, quizás también las negociaciones son individuales, te digo, porque por ahí el acuerdo es que conmigo no nos cuidamos, pero sí te podés cuidar con otras personas con las que tengas relaciones sexuales por fuera. Sí, Entonces,
El mundo de las parejas es absolutamente abierto, distinto, variado, perdón. Sí, Voy a sí. tomar agua. Ahora, ¿qué estudios yo le digo a mi pareja, que invito a mi pareja que se haga, y cuál me hago yo, digamos, para decir, bueno, cojamos sin Bien. forro, pero hagamos las cosas bien? Lo ideal es hacerse el... ¡Ah! Es Ah, hacer... Estuve fumando mucho antes, oh, eso es lo que claro, pasa. claro, claro. La ansiedad de la La cuarentena nos está ansiedad. matando. Y sí, mi amor. No, la cuestión es, el test de VIH es necesario y es lo primordial que primero hay que hacerse. El Sí, test de VIH es gratuito, el test de VIH, como comentamos también antes, se hace en hospitales y centros de salud público. Además del test de VIH, siempre también es necesario hacerse los otros estudios de las otras infecciones de transmisión sexual, ¿no? De hepatitis, HPV, sífilis, gonorrea. Y también siempre acompañado por la recomendación de un profesional, ¿no? claro, Cuando es el momento indicado para dejar de usar tanto preservativo o dejar de usar métodos anticonceptivos en el caso que estén usando. claro, claro, claro. Pero todo eso, digamos, es un convito que tenés que ir a tu médico y decirle, mira, quiero empezar a coger sin forro, me gustaría hacer las cosas bien, por favor te pido que me mandes este estudio, este estudio. Sífilis es algo que había quedado como en el olvido, yo recuerdo, es una enfermedad muy vieja, y ahora como que está como que resurgió. Sí, sí, sí. ¿Qué? Estuvo siempre, lo que pasa es que volvió a haber Como un un brote. rebrote o muchas infecciones por esto mismo, por todos los mitos en torno a las prácticas sexuales, Claro, ¿no? Del acabar afuera, de si te hago un pete no pasa nada, claro, y entonces es como para empezar a tener en consideración. Está bien, se lo detecta cuando ya hay ciertos síntomas, el tratamiento de la penicilina es muy dolorosa, atravesarlo, pero no lleguemos a la instancia de los claro, claro. síntomas, alguna infección, de que tengas que pasar por un tratamiento. Lo considerado es eh, pensar que cada acción que tomemos en prácticas sexuales hay consecuencias y hay como distintas resoluciones. Si yo no me cuide con una persona, la conozca o no, puede ser que no haya pasado nada y puede ser un montón de otras millones de oportunidades que pueden pasar. Claro. Infectarme de VIH, infectarme de hepatitis, quedar embarazada en el caso que tenga vulva, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ir al médico. Te sigo preguntando cosas que vienen sueltas. ¿Vienen Eh, preservativos? Esta es buenísima porque hablamos mucho de esto. ¿Vienen preservativos, o sea, para penes pequeños? Digo porque hubo muchos mails de chicas diciendo que no, que no sé qué, que tenía un meñique, y que, ¿en serio? Ay, me amás, ay, bueno, Estoy ay, enamorado de esa pregunta, estoy enamorado de esa pregunta. a ver, Eh, mm, Bueno, vamos a ver. Como dijimos, el tamaño nominal con el que viene en los paquetes que compramos, en los paquetes que retiramos en los preservativos gratis en los hospitales y centros de salud público, tiene un tamaño que inclusive también puede ser usado en los micropenes sin la necesidad de desenrollarlo todo, ¿no? Porque como habrán visto, voy a abrir otro, sí, vienen sin desenrollar los preservativos. sí, Entonces, más sí. allá del tamaño, ¿sí? Siempre hay que desenrollarlo hasta la base, siempre. Ok, hagamos que Eh, la base del pene está ahí, en el nudillo tuyo. Ahí. Sí, lo dejo ahí. Lo dejas ahí, sí, 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 porque en realidad lo que también hay que hacer es quitarle todo el peso a eso, ¿no? El peso en el sentido de todo lo que es, lo que llega a ser la estigmatización en cuanto a lo que se espera también en cuanto al tamaño en los varones, en cuanto al rendimiento en los varones, en cuanto a creer que cuanto más grande, más placer vamos a tener, en cuanto a creer que cuanto más grande, más rendidores son, en cuanto Claro, a creer que cuanto más grande, más poronga, más guacho, más ganador sos. Y la verdad que no pasa generalmente eso, no, no pasa en realidad eso, y no no pasa. funciona así en realidad. No, Entonces, lo ideal es entender que el preservativo es adaptable para cualquier tipo de tamaño de penes. Amiguémonos con los tamaños de penes, seamos considerados y validemos los tamaños de penes, y dejemos de darle sentido a que necesitamos
un brazo para sentir Claro, más no, placer. mi amor, yo no, ya. A mí me salió una sandía, pero vos me venís con esa cosa y yo te digo, "Epa, no sé si estoy lista. Hay No, no. ciertas, hay ciertas prácticas que infringen un poco de placer mezclado con dolor, pero son otro tipo de prácticas. Acá lo Claro, que se busca siempre es la relajación, es lo que se busca siempre el que haya relaciones consentidas, en que las personas que estén involucradas en las prácticas estén cómodas, ¿sí? Que tengan ganas, que tengan deseo de hacer cosas, siempre negociar, nunca obligar. Y me parece que lo que es muy quizás es muy obvio, pero siempre es necesario reafirmarlo, que ya sea para varones, mujeres o diversidades, cuando una persona dice no, es no. A la primera insistencia del no, ya es abuso. sí. Entonces, entendamos el no. Entendamos el no como algo determinante y algo que se quiebra en el caso que no se cumpla con ese acuerdo tácito de negociación. El otro día leímos, desde que empezamos con esto de las Lorenzas, leíamos muchos mails en donde muchas chicas decían, y bueno, y a mí no me gustaba mucho, pero seguí, bueno, pero no me llamaba la atención, pero se lo hice igual. Es como que hay un sometimiento, ¿no? Lo hago porque si no voy a quedar como una boluda o esto o el otro, y eso también es un poco, yo le digo amor propio, ¿no? Es como, no, si no tengo ganas de hacer esto, no tengo ganas. Y a mi pareja también, digo, yo no tengo pareja fija, pero digo, si no tenés ganas, no tenés ganas. Y alguien que te obliga Eh, a tener sexo, estamos hablando, no estoy hablando de una violación, de palabras mayores, hablo de tu pareja, que se enoja, por ejemplo, de, ay, chupámela, que no me vas a chupar, que no, pará, flaco, pará, no tengo ganas, no tengo ganas. Si ahí es no tengo No, ganas. pero para tenerlo en cuenta y para ponerlo como en palabras más concretas, ya cuando una persona es incentivada y obligada a hacer algo que uno no quiere, y hablando más de prácticas sexuales, es violación, porque vos estás obligando a una persona a hacer algo que vos no querés, inclusive en parejas estables y de mucho tiempo, que es una de las cuestiones que más conocemos, que es la obligatoriedad de tener que acostarte o tener que hacer ciertas cosas por obligación a, ¿no? Y sabemos que las respuestas al no hacerlo pueden ser desde las más comunes, desde la humillación, desde el desprecio, desde las Sí, sos una violencias y desde las frígida de prácticas mierda, violentas. anda al psicólogo, anda al psiquiatra, Exactamente. ¿para qué mierda estamos juntos si no cogemos? Y desde las Eh, prácticas violentas más comunes y más cotidianas y más internalizadas que solemos tener y que llegamos a tener, que muchas veces nos cuestan visibilizar esas prácticas violentas porque o lo justificamos o lo entendemos como ya es así, o lo entendemos como siempre fue así, o siempre pasó esto, después se le pasa, solo le pasa cuando está tomado, solo le pasa cuando consume drogas. No, hay que tener en cuenta que también obviamente está todo atravesado por el miedo, está todo atravesado por la incertidumbre, está todo atravesado por la angustia, pero que siempre es necesario traerlo a conocidos, conocidas, conocides esas situaciones, porque el exteriorizar esas situaciones te reflejas en otras personas y las otras personas te escuchan y lo necesario es empezar a armar esas redes para buscar soluciones y salidas. sí, Eh, que cuando incomoda algo, cuando duele algo, hay que como prestar dice una atención. es esa la cuestión. Tenemos que tener la alerta siempre de que cuando se traspasa el primer no y empieza a haber insistencia, tiene que empezar a alarmarse Sí, el uno, alerta para... uno normaliza esas situaciones, viste, con cosas simples. No, me pone así, no me gusta, y yo le digo, me duele, pero para que acabe, y vos la estás pasando mal en ese momento, ¿viste? Y decís, ay, y a veces te sometés inconscientemente, ¿entendés? Y Sí, sí, terminás sí. Y hablamos cediendo, en, y después decís, ¿por qué hice eso? y hablamos en cualquier tipo de vinculación, hablamos en vinculación de pareja, de parejas heterosexuales, de parejas homosexuales, de Sí, parejas sí. estables, de parejas abiertas, de relaciones de vinculación entre familias, entre amigos, entre conocidos, entre relaciones laborales, etcétera. Cuando siempre se excede el primer no o cuando vemos que del otro lado hay un abuso de poder y de sometimiento sobre uno, es el momento de estar en alerta y de hablar y de pedir ayuda.
Por eso también está disponible las 24 horas el 147, pues, 147 Exacto. es, para que lo busque, Sí. el 147, no, el 144, el 130, 147, y hay otro. 144. Y hay otro Y también. el 144, las 24 horas está disponible cuando detectamos o cuando sabemos de alguien, como para incentivar, para saber que por ahí sabemos que los casos son absolutamente particulares, los casos son absolutamente encuadrados en contextos bastante complejos, porque no es lo mismo las personas que vivimos dos ambientes en Caballito que las personas que viven hacinadas en un 2x2 donde son Sí, 7 personas. Las situaciones son particulares, pero para todos tenemos que buscarle una salida. Hay salidas, hay respuestas, hay sí. personas que están trabajando para eso. Hay otro número aparte del que dijiste que es el 137. eh, por cualquier cosa, hay esos dos números para llamar si necesitas hablar y la estás pasando realmente mal. Y hay que animarse y hay que salir de ahí, ¿no? A veces uno lo Es naturaliza y que no se eso es da lo que más, cuenta. eso es lo que más cuesta, pero para eso también hay un Sí, montón de personas que arman estas redes para generar esta confianza de nunca está de más una pregunta, nunca está de más un ¿cómo estás? Contame, sí. y empezar a generar esos vínculos para que se abran. Sí, exactamente. Esa era la intención, más allá de esta información de cuidados sexuales y demás, también que nosotros le pusimos Lorenzas a una actitud de loser, ¿viste? De que siempre le va mal y desde el humor, digamos, pero siempre damos una bajadita de línea de, dale, date cuenta que no va por ahí, flaca, rajá de ahí, ¿viste? Y está bueno esto que se está dando. Estamos muy contentas y re contenta que te hayas copado. Preguntaron sobre salud anal, porque yo lo tengo virgen el agujero, pero bueno, no Yo porque me hice también. mucha videocolonoscopía, virgen no está, pero digo en función a lo sexual. ¿Cómo puedo Bien. estimular el ano para el sexo anal? ¿Cuál es la mejor manera de dilatarlo? Preguntan. La cuestión para entender sobre el sexo anal es que es una práctica muy común, es una práctica que se suele practicar mucho y que también de las prácticas sexuales es quizás de la que menos se hable, de la que menos se comenta, porque es miedo, es dolor, y un montón de otras subjetividades que le vamos cargando al sexo anal. La cuestión es una decisión absolutamente individual, Sí. personal, y que está súper atravesada por el deseo y el placer. Si a vos no te genera deseo tener sexo anal, Ni ni en lo pedo, intentes. ni en pedo. O intentalo en algún momento que tengas un poquito de ganas, pero intentalo no necesariamente, inclusive con otra persona, intentalo vos misma. La estimulación necesaria, como dijimos Ni al en principio, pedo. siempre es necesario mucha lubricación. Claro, Pará, no te siempre es necesario mucha lubricación, mucha lubricación, y después la estimulación con los dedos, la estimulación con los dedos, primero, la estimulación con los dedos o con algunos juguetes, siempre es necesario, pero lo más esencial sobre todo es el consentimiento, es el exacto. consentimiento. El consentimiento te relaja, el consentimiento Sí. te posiciona en el placer del goce, del Porque disfrute y del placer. te digo, de todas las parejas que tuve, y que no fueron poquitas, ¿qué gana de hacer el culo? Dale, ¿cuándo me das el culo? Dale, el culo, me encanta, pero dejamos un poquito, chiquitito. Tienen como una cosa con el culo que yo digo, ¿cuál es la obsesión con el culo? Entonces, hay que Y es estar lo que como muy de acuerdo, muy de sí, acuerdo. hagamos un paralelismo de la obsesión por lo prohibido, lo tabú o lo deseado que sabemos que nunca vamos a tener. Inclusive pasa mucho en parejas heterosexuales en las cuales está ese tabú del varón que insiste, o más que insiste, que lo piensa, ¿no? Que lo desea, uy, tendría ganas de decirle a mi pareja que Sí. tengo ganas de tener relaciones sexuales anales, uy, pero me da miedo preguntarles. Y en el momento que preguntan, che, podemos tener, y si la otra persona, la mujer, dice sí, se genera una cuestión absolutamente distinta. Lo que hay que tener en cuenta es que es una práctica más sexual, no le carguemos más presión, más Claro. tabú que Ahora, hay. algunas se ponen Pero está, aceite Johnson. no, no, no. No, Bueno, posta lo te digo, ¿eh? recomendable
Es que, no, pero en cuanto a tabú y mitos, no solamente se ponen aceite Johnson. Mucha gente utiliza muchas otras cosas, como por ejemplo, cremas hidratantes, aceite patito, shampoo, crema enjuague. Marolio, le da sabor a tu vida. No se hace eso. ¿No se hace? No se hace eso. Ok, Lo que se recomienda, sigo insistiendo con la mayor cantidad de lubricantes que podamos llegar a tener cerca. Los lubricantes que vienen en el paquetito de los sí, preservativos o los que puedes retirar gratis son los ideales y son gratis. O ok, sea, pueden retirar la cantidad que sea necesario. Inclusive pueden ir a una farmacia o a un sex shop a comprarlos y que te venden potes un poco más grandes. No tengamos vergüenza de ir a una farmacia y pedir preservativos o pedir lubricantes, y lo mismo que ir a comprar una aspirina. sí, sí, claro. Entonces, la consideración de que si le decís quiero 35 cajas de forro, 4 lubricantes, Es es lo más normal necesario. para el farmacéutico, es lo más normal, pero Tiene que ser lo más natural, tiene que ser lo más natural y sacarle el prejuicio, el precio y la presión social de que vas a hacer algo. Todos hacemos algo obvio. en nuestra vida. Ahora preguntan, ¿sexo anal siempre con preservativo aunque tengas una pareja formal de 1000 años? ¿Siempre uso Es lo, preservativo cuando voy a tener sexo anal? es lo que hablábamos al principio, ¿no? Bueno, al principio hace un ratito, en cuanto al Sí, consentimiento y la negociación en las parejas, pero lo ideal es que sí, que siempre se use preservativo en ok, todo tipo de relación sexual. Inclusive, con más razón, lo que es necesario en el sexo anal es usar mucho más lubricante que en el sexo vaginal. Cuanto más lubricante, más placer, menos riesgo de dolor o menos riesgo de que se rompa el preservativo ahí. claro, es el riesgo de que se rompa el preservativo lo evita la lubricación. La lubricación, la relajación y sobre todo que el preservativo esté puesto correctamente, entender que hay momentos necesarios en los cuales no hace falta ciertas prácticas bruscas desde un comienzo, siempre hay que Claro, tener un ritmo, hay que tener consideración en cuanto también, dependiendo que es necesario, la higiene en la zona del ano, también es necesario como para la comodidad de las dos partes o de las partes que estén involucradas, ¿no? Siempre también es como recomendarle la higiene y la estimulación por parte de un dedo, empezás por un dedo, dos, tres juguetes, y vas viendo si en realidad es lo que te gusta y lo que estás queriendo en ese momento. Si todo ves lo que que no va, utilicemos es muy importante, más allá de la situación que estamos viviendo con el COVID, es la higiene, en las manos, en los juguetes, ¿no? En cambiarnos, como realmente los dijo Lucas juguetes, al principio, los preservativos. Si usás preservativo, estás teniendo relaciones por la vulva y vas a tener por el ano, te lo sacás y te pones otro. O sea, tener en los esa... juguetes también es necesario usar preservativos. En los juguetes que tienen forma De de pene. pene, ¿no? En ¿También es esos también es necesario? necesario. Sí, también en el caso que se compartan, también es necesario usar preservativo y lubricantes, Que se obvio. comparta que entre el varón y la mujer, que los dos lo usen, decís. O- Que se los compartan, sí, puede ser entre varón-mujer, dos mujeres, dos varones, 35 varones, Ok, lo que sea. aunque yo estoy con mi pareja y tengo al troncho que le puse Beto, digo, Betito lo lavé, lo puse en la bandina, lo desinfecté y lo voy a usar. Igualmente le tengo que poner un preservativo. Sí, 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 sí. Sí, bueno, ok. Es lo más seguro, es lo más cómodo y es lo más recomendable. Usemos preservativo y listo. Y mucho lubricante. Hay una pregunta que me llamó mucho la atención con respecto a sexualidad, que es, A ver. ¿puedo dejar de masturbarme para siempre? Preguntan. ¿Qué es para siempre, no? Qué hermosa pregunta. Pero lo que es necesario entender es que siempre vamos a tener ganas de tener prácticas sexuales, aunque seamos viejos, viejas, viejes. Las Sí, personas adultas mayores, aunque nosotros no querramos tenerlo en cuenta, siguen teniendo deseos y placer, de ser tocados, de ser deseados, eh, de tener ciertas prácticas sexuales. Entonces, la masturbación o cualquier otro tipo de práctica sexual siempre va a depender de la libido como la tengamos, porque no siempre tampoco tenemos siempre las mismas ganas, en el mismo momento, con la misma intensidad.
nuestra vida, vos con tus 40, yo con mis 30, no son los mismos que cuando teníamos 20, o que cuando teníamos, o cuando recién Seguro. empezábamos a descubrir todo esto Sí. de la sexualidad. Entonces, los momentos de la transición de la vida de las personas son distintos, van modificando, los deseos también, las prácticas también. Los momentos que Momentos, pasamos. la paja o las pajas, la masturbación, el tocarse, tampoco son malos, tampoco son algo indebido, tampoco son algo prohibido. Lo que sí es necesario tenerlo en cuenta es poder concretarlo en un ámbito de privacidad, que tampoco es necesario que sea algo individual, también puede ser compartido, y sobre todo que tenga que ser desde el lado del placer, del disfrute, del goce, del descubrimiento, del Seguro. entender las partes del cuerpo, del conocerse, del saber qué nos gusta, qué no. Acá hay una pregunta que dicen hablando de masturbarse. Si mi pareja me masturba a mí, yo lo masturbo a él, pero no hay penetración. ¿Puedo contagiarme algo? Y no, porque Yo te hago no estás todas las teniendo preguntas, me todas. parece muy No bien. soy quien para contestarlas. Eso en un colectivo llamamos manos cruzadas, en un colectivo muy que solo militar, pero sí, no hay ningún riesgo, porque se utilizan las manos. Y si no hay ningún contacto con los fluidos directos, ya sea con ano, con boca, con vagina, no hay ningún tipo de riesgo. Ahora, sí, Si yo yo, masturbo a alguien y alguien me masturba a mí, sí, y nos masturbamos, y sí. acabamos, y ningún tipo de contacto con ese fluido, contacto directo con boca, ano o vagina, ¿sí? Si no hay Ok, ningún tipo pero de si ese tipo de contacto, si yo hice esto con las manos, no, tampoco. No, tampoco, no. Igual no hagas eso. Ahora por el COVID, ni tampoco vamos a tener toda la manos ya sé, pero de digo, no ¿no? sé, hagamos que pasó, que no me di cuenta, que hice, me metí un pelo, que hice así. No, para Hace que se esto. quede tranquila la Listo. piba. Claro, haces esto y ya está. No, Nos que se quedan quede tranquila 5. que no es necesario entender que no entra por los poros de la piel, ni por Ni cicatrices, por porque también suele haber los ojos. ni por los ojos, no. Ok. Siempre tiene que haber contacto directo, fluidos y boca, ano, vagina. ¿Cuántas veces puedo tomar la pastilla del día después? Uf, qué temón, qué temón. Para que todos tengamos en cuenta, la pastilla del día después es un método de emergencia, Sí. ¿sí? La palabra dice emergencia, que es como lo último que se toma. La pastilla, la anticoncepción hormonal de emergencia, se garantiza de manera gratuita también en hospitales o centros de salud, y si se quieren ir a comprar a la farmacia, en realidad se la pueden ir a comprar, pero Sí. se brinda de manera gratuita. Y lo esencial para saber, más allá de cuántas veces la puedo tomar, es tomar lo antes posible, antes de las 72 horas, antes de que pasen 72 horas después del acto sexual. Hay una chica Eso es que lo pone, ideal. te descajeta todo. Y sí, es verdad, te descajeta todo. Pero Te ¿sabes por viene, qué te gusta todo? porque, Porque es una píldora o dos, una o dos pastillas, tienen la misma cantidad de hormonas que todo el blister de pastillas anticonceptivas. claro, Entonces, imagínate toda esa batallón de hormonas de una, es obvio que algún tipo de desequilibrio puede llegar a generar o no. Eso sí, también es dependiendo de los cuerpos de las personas. sí. Lo ideal para tener en cuenta es que no hay contraindicaciones hasta el momento, no hay un tope de cuántas puedes tomar, pero sí es necesario que lo consulte con un profesional y que Así se lo es. haga antes de las 72 horas. Queda 1 minuto 37 y vamos a decirle a la gente que vamos a dejar colgado este vivo en las Lorenzas Oficial. Además, le vamos a pasar a Lucas y a toda la gente de Fundación Huésped para que también lo puedan colgar y lo puedan ver 25.000 veces, que lo compartan con sus hijos, con sus hijas. Lo más lindo es saber. Y a mí no me avergüenza preguntarte las cosas que no sé con 40 pirulos, porque quiero enterarme no solo por mí, sino para mi hija. Así que Obvio. un dato te puede salvar la vida literal. Hemos leído cosas por privado que realmente nos dejaron con la boca abierta. Así que te agradezco, Lucas, te agradezco que hables con tanto amor. Mirá, no me sale. Ahí está. Y termina esto de la fucking cuarentena y te voy a dar un abrazo gigante. Obvio, sí, totalmente. Sepan que Gracias. estamos en cuarentena, cuídense.
disfruten lo que puedan disfrutar, pero tengamos un poquito de paciencia para quienes estamos en AMBA. Es un poco de paciencia nada más, a Así cuidarse es. y a tener registro. Gracias, Lucas. Te mando un beso Un abrazo. inmenso, inmenso, inmenso. Y siempre es mejor saber. Siempre. Siempre, Gracias, siempre, Luqui. siempre. Beso. Vamos, gracias a Adiós. ustedes. Chau. Chau.